Estamos de regreso. Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Lo que hemos estado compartiendo, ¿cómo lo podemos relacionar cuando decimos que vestir la armadura contribuye y es clave para fortalecer nuestro hombre interior? Y el versículo 10 de Efesios 6 nos lo dice: fortaleceos en el Señor. Necesitamos ser fortalecidos en el Señor, pero no es una fortaleza externa. O sea, nuestro asunto no es estar viendo cómo estoy afuera, sino que yo necesito empezar a tomar tiempo de ver cómo estoy adentro. Y es ahí donde debo entender que debo resolver en la intimidad, debo resolver lo que está pasando en mi corazón, lo que yo estoy pensando. Y cuando lo traemos al contexto que compartimos, que tiene que ver con las relaciones, que son cosas que nosotros no las podemos evitar, es qué estoy sintiendo yo hacia las personas, cómo estoy manejando los diferentes comportamientos en mi casa, en mi trabajo, en mi centro de estudio, en los lugares donde yo me muevo y aún en la iglesia. Pero es clave que podamos entender que fortalecernos en el Señor tiene que ver con tener una intimidad con Él. Tiene que ver con poder ir y relacionarnos primeramente con Él, donde Él nos va a hablar, donde Él nos va a mostrar cosas, donde Él nos va a decir qué está mal, pero también nos va a afirmar en las cosas que nosotros venimos haciendo bien. Pero necesitamos ir y fortalecernos primeramente en Él, porque eso es lo que nos va a permitir salir victoriosos en las diferentes relaciones que tengamos que lidiar. O sea, lo que básicamente Pablo está diciendo es que el fortalecimiento no se genera externamente, sino que se comienza a generar internamente. Y cuando Pablo usa esa palabra, fortaleceos en el Señor, esa es una palabra que básicamente lo que está diciendo es aprender a depender de Dios. Porque esa palabra fortalecer significa hacernos fuertes, hacernos vigorosos, determinados y desarrollar algunas habilidades, pero que no son habilidades humanas, sino que son habilidades, o sea, es una potencialización que viene de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros cuando tenemos algunas disensiones, diferencias en las relaciones, muchas veces la tratamos de resolver en base a lo que nosotros creemos, consideramos, o en base a una metodología humana. Pero lo que Pablo está diciendo, el primer lugar donde nosotros tenemos que ir es al Señor. Es un lugar donde, Señor, si hice esto mal, si fracturé esta relación, si tal vez di una respuesta que no era de la forma correcta, o tal vez hice algo que dañó, lastimó la vida de otra persona, muchas veces cuando eso pasa nosotros comenzamos a cuestionarnos. Cuestionamos la acción de la otra persona, a veces nos cuestionamos nosotros mismos, pero tal vez lo que Pablo está diciendo es el primer lugar es ir a la presencia de Dios, buscar el diseño de Dios, qué es lo que Dios habla acerca de las circunstancias que yo viví o la situación que viví y comenzarlo a incorporar a mi vida. Y eso es lo que verdaderamente al final nos da la resistencia. El gran desafío es que muchas veces en las relaciones nosotros las enfrentamos de una manera natural, de una manera, diríamos, carnal. Y Pablo lo dice en 2 Corintios, quisiera leer este texto, dice 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, lo que está diciendo Pablo ahí es nuestra naturaleza humana, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, o sea, nuestro comportamiento no es según la carne. En la carne encontramos los celos, las demandas, los pleitos. Después dice el 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces, cuando nosotros venimos a fortalecernos al Señor, lo que estamos básicamente haciendo es evitando que cualquier circunstancia que nosotros vivamos no seamos derrotados, sino que cobremos ánimo, cobremos fuerza y podamos enfrentarla de una manera correcta y saludable. Esta palabra fortalecer pudiéramos decir que tendría que ver algo como ejercitarnos. O sea, entender que la fortaleza viene del Señor, pero que es algo
que no va a pasar si nosotros no hacemos nada, sino que tiene que ver con ir a esa intimidad, podernos exponer delante del Señor, tener esa relación con Él, que es lo más importante, amar al Señor con todo lo que nosotros tenemos, pero que no tiene que ver solo con un momento en nuestra vida, sino que debe también ser un estilo de vida, o sea, algo que es muy continuo, algo que pase en todo tiempo, y inclusive puede ser en todo lugar. No podemos pensar solo en tener un tiempo en nuestra casa, en nuestro cuarto o en algún otro lugar donde estemos solos. Eso es importante, pero no lo pudiéramos limitar solamente a eso, sino el tener un estilo de vida, de tener una relación con Él, donde constantemente estamos siendo fortalecidos. Por poner un ejemplo, si voy a una reunión y sé que las personas que van a estar ahí son personas difíciles, yo lo que puedo hacer es decir, permítame 5 minutos, voy a ir al baño. Y voy al baño y lo que comienzo a hacer es a orar, a conversar con el Señor. Dame la fortaleza, Señor, para controlar mis emociones, para poder saber leer lo que estas personas están haciendo. Yo sé que ellos no tienen nada contra mí, sino todo lo contrario. Entiendo que hay algo que tú quieres hacer conmigo en mi vida. Y entonces uno se prepara y se fortalece en el Señor y va a la reunión, y puede ser una reunión difícil, hostil, pero desde la condición que yo me encuentre, y como usted decía, no en lo externo, sino en el corazón, entonces es que vamos a salir victoriosos. Que ahí tocaste un punto vital, o sea, las relaciones, cuando nosotros tenemos diferencias o situaciones difíciles, muchas veces la batalla no es con la otra persona. O sea, la batalla no es entre el esposo y la esposa. Lo que Pablo está diciendo aquí, la batalla no es contra lucha, no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra sistemas que lo que tienen como objetivo básicamente es establecer un sistema que quiere invalidar el diseño de Dios. Entonces, muchas veces en las circunstancias, en las relaciones que nosotros vivimos, nosotros necesitamos identificar correctamente contra qué estamos batallando y contra qué nos estamos enfrentando. O sea, muchos conflictos que hay en el hogar, en la familia, en los trabajos, dentro de la iglesia, muchas veces nosotros los personalizamos. Pero lo que dice Pablo aquí es, colóquense la armadura para que puedan estar firmes. Esa palabra firme es poderse sostener, poder mantener la posición, no perder lo que ya el Señor nos dio, porque van a llegar los dardos del enemigo, van a llegar las acechanzas del enemigo. Esa palabra acechanza quiere decir métodos. Son sistemas que quieren tomar el diseño bueno de Dios y cambiarlo a un diseño caído, un diseño que lo que va a llevar es a un deterioro. Entonces, cuando uno enfrenta ese desafío, uno necesita aprender a entender que la batalla no es con el prójimo, no es con el que está a tu lado, no es con tu jefe, no es con tu subalterno, no es con tu esposa, tu esposo, sino que es contra un sistema. Y de esa manera es que nosotros desarrollamos una estrategia sabia que no es contra la persona, sino desarrollamos el método de Dios. Y por eso lo clave de fortalecernos primero en el Señor, porque pudiéramos decir que esta primera batalla es con nosotros mismos, porque nosotros venimos en un proceso de perfeccionamiento una vez que recibimos al Señor. Hay un proceso donde el Señor nos va puliendo, nos va a ir mostrando cosas, donde nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que hacíamos incorrectas, pero ahora a través de la palabra decimos, me aparto de eso, me alejo, pero después vienen los asuntos de carácter. La forma en que yo me comportaba, la forma que le hablaba a mi esposa, la forma que le hablaba a mis hijos, a mis compañeros de trabajo, tal vez era iracundo, o era temeroso, o tenía mucho miedo que me paralizaba. Entonces, todas esas cosas, al fortalecerme en el Señor comienza a darme eso que requiero para generar cambios en mí. Porque una de las cosas que pasa, pastor, en las relaciones es que muchas veces cuando vamos a una relación, vamos desde una posición donde yo demando. Yo espero que me den, yo espero que hagan, pero yo no estoy dispuesto a dar nada. Y entonces es ahí donde vemos al esposo que llega a la casa después de un arduo día de trabajo y él está esperando que le tengan la comida, que esté caliente, que los hijos lo atiendan, que le traigan los zapatos, que le pongan el televisor, que le pongan el resumen de los partidos, que no lo distraigan, y después él solo se quiere ir a descansar y que nadie lo moleste.
Sin embargo, en la casa se requiere de este sacerdote, de esta cabeza, que es el proveedor, que es el que afirma, para que pueda compartir tiempo con los hijos, para direccionarlos, para amarlos, para darles palabras que los afirmen, pero también la esposa lo requiere y al final él necesita también ir y ser fortalecido en el Señor. Pero la posición que nosotros tenemos siempre es de demanda. Y es una de las cosas que en el anhelo de nuestro corazón está, que en la familia podamos empezar a experimentar tiempos donde ya no estamos demandando, sino que empecemos a ofrecer, empecemos a servir, empecemos a prestar atención a ese miembro de la casa que está ahí, porque nosotros creemos que lo que pasa en la casa es lo que va a generar un cambio hacia afuera, pero no podemos esperar un cambio hacia afuera si no lo estamos viviendo en nuestra casa. Y queremos seguir compartiendo sobre esto que tiene que ver con ser fortalecido en el hombre interior, es decir, dejar de ver hacia afuera, porque ya hemos invertido mucho tiempo en eso, sino que empezar a ver hacia adentro, que el Espíritu Santo nos permita ver, que empecemos a hacer los ajustes, empecemos a hacer los cambios, empecemos a arrancar todo lo que levantamos que no venía de Dios y empecemos a establecer todo lo que viene de parte de Dios y entender que todas esas cosas van a meternos en un ámbito de relaciones, empezando por nuestro hogar, pero que a través de la dirección del Espíritu Santo cada uno de nosotros podamos ver cuáles son aquellos detalles, cuáles son aquellas cosas que necesitamos empezar a hacer los ajustes hoy para que cambien el ámbito de mi hogar, que cambien las relaciones en el matrimonio, cambien las relaciones con los hijos y todo lo que pase ahí genere un ambiente que transforme todo lo que está a nuestro alrededor. Les agradecemos por estar con nosotros y queremos invitarlos a que nos acompañen en los siguientes programas, porque vamos a introducirnos a lo que tiene que ver con la armadura de Dios y vamos a estar hablando de cada uno de los elementos de esta armadura, cómo nosotros los necesitamos tomar y cómo nosotros los podemos aplicar en nuestro día a día. Nuevamente, muchas gracias y que Dios les bendiga. Somos uno en Cristo, somos uno